de estos días de reflexión. Especial de Blue Radio para Semana Santa. Muy buenos días, amigos de Blue Radio. Qué bueno estar con ustedes en estos días santos para seguir acompañándolos en estos caminos de la vida, los caminos de la fe, los caminos de la esperanza. En estos días en que quisiéramos todos llenarnos más de la presencia de Dios, iluminar nuestras vidas, sentirnos como siempre hijos de ese buen Dios que nos acompaña, que nos ha dado a su Hijo, que nos dio el Espíritu Santo y que siempre quiere estar con nosotros. Qué bueno que uno pueda decir eso, ¿no? Dios quiere estar con nosotros. De hecho, es el Dios con nosotros, y ahora en la Semana Santa, en estos días, jueves, viernes y sábado, la liturgia de la Iglesia nos permite contemplarlo de muchas maneras. Estoy con ustedes, el Padre Rafael de Brigar, como siempre, en la reflexión dominical y ahora en la reflexión de la Semana Santa. Aprovecho esta ocasión para contarles que soy sacerdote de Bogotá y mi oficio tiene como ocupación la zona norte de la ciudad, la localidad de Usaquén, las parroquias de esa zona, y estoy en la oficina de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Y tengo hoy dos invitados muy queridos, también sacerdotes de nuestra arquidiócesis, el padre Mauricio Urbina Villamil, quien es vicario de la zona suroriental de Bogotá, en las localidades Rafael Uribe, Don Juelito y Sumapaz. Padre Mauricio, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias, Padre Rafael. Muy buenos días para todos y qué placer estar con usted y qué placer estar con todos ustedes en esta mañana para hacer esta reflexión en estos días santos. Muchas gracias, Padre Mauricio. Tengo conmigo también al Padre Edgar Rivera, actual párroco en San José de Calasanz de Bogotá, en el barrio La Castellana, y capellán de un colegio muy conocido y muy bonito, el Gimnasio Moderno. Padre Edgar, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras de Blue Radio. Padre Rafael, muchas gracias por esta invitación para poder en esta mañana hablar sobre algo tan bonito como este Triduo Pascual. Bueno, bienvenidos. Yo quisiera comenzar, hoy vamos a ocuparnos sobre todo del jueves y el viernes santo, pero yo quisiera que nosotros tres sacerdotes le contáramos a nuestra querida audiencia de Blue Radio un poco de dónde venimos, digamos, pastoralmente, qué traemos como sentimiento de la gente, qué estamos percibiendo en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras parroquias, en los barrios. El Padre Mauricio está al sur de la ciudad, el Padre Edgar en el norte el centro grande de Bogotá, y yo estoy en el extremo norte de la ciudad. Padre Mauricio, usted viene, ¿qué trae en el corazón? ¿Cómo está su gente? Pues Padre Rafael, estos días pues son días de mucha expectativa, son días de deseo de crecer en el amor de Dios. Pienso que de parte de las personas, lo decíamos recientemente con nuestros sacerdotes, hay un gran deseo de volver a la fe. Este domingo de Ramos en particular tuvimos mucha afluencia en nuestras iglesias, pero también al mismo tiempo un deseo de mucha esperanza, porque vemos situaciones de dificultad, de sufrimiento en nuestros barrios, situaciones también de angustia en tantas familias por los hijos, por la drogadicción, búsquedas de respuesta, y yo pienso que eso es lo que traigo en el corazón, un deseo de entregar a las personas en esta Semana Santa con el encuentro con Cristo una respuesta de amor, de salvación, de esperanza para sus vidas. Usted allá en la zona suroriental de Bogotá hace la coordinación de ¿cuántas parroquias? Tenemos allá la coordinación en la Vicaría de San Pablo, que es donde me encuentro yo, de 34 parroquias. Y pues desde allí se atiende una población aproximada de 800.000 personas. Muy bien. Usted acaba de mencionar una palabra muy bonita y que suscita muchas preguntas. Esperanza. ¿Por qué la mencionó? Precisamente, Padre Rafael, pues estamos, este año el Papa Francisco nos ha convocado a este jubileo. Estamos en el jubileo de la esperanza. Esta Semana Santa es una Semana Santa especial, diferente a las demás, porque está en este contexto jubilar. Y el Papa nos ha dicho, nuestra sociedad está necesitada de esperanza, pero de esperanzas verdaderas, de esperanzas auténticas, no de esperanzas ilusorias o falsas. Y pienso que eso pues es uno de los grandes mensajes que viene a traernos estos días santos a nuestro corazón. Qué bueno uno poder pensar, bonita esta propuesta del Padre Mauricio, que pensemos estos días santos como días en que vamos a alimentar la esperanza, a llevar un mensaje, a hacer unas celebraciones, a hacer unos gestos, unos signos
que nos alimenten la esperanza de vivir, la esperanza de ser felices, la esperanza de progresar, la esperanza de estar más cerca de Dios. Padre Edgar, ¿qué trae usted de la Castellana? ¿Quién sabe por qué se llama ese barrio La Castellana, no? Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, ¿cómo siente usted su comunidad, la gente en este sector de la ciudad? Bueno, yo veo una comunidad deseosa de ir profundizando más en la espiritualidad. Yo creo que hablar de esperanza es hablar de una necesidad de encontrarle sentido a todo, y frente a una realidad difícil en todos los sentidos, cuando se acercan estas fiestas, las personas que vienen a celebrar a las parroquias lo que desean es encontrarle un sentido, encontrar una respuesta de nuestro buen Dios frente a todos esos dramas, esas realidades. Entonces veo en mi parroquia particularmente un deseo de más espiritualidad, de más profundidad en una dimensión que a veces suena rara, que es la dimensión mística. Lo místico, que a veces es visto con sospecha, pero que en realidad es un llamado a profundizar el misterio, un llamado a que cada una de las celebraciones no se quede simplemente en ir para sentir que soy un buen católico porque cumplí yendo a todas las celebraciones de la Semana Santa, sino una profundización en el misterio, en aquel Dios que nos está hablando a la realidad concreta, pero que desea que nos silenciemos para eso, para escucharlo, para poder compartir con Él. Entonces veo en mi comunidad eso, un deseo de más vida mística, de más profundidad en lo espiritual. Pero usted también está en un colegio. Los colegios son para nosotros los sacerdotes una oportunidad pastoral muy bonita. Son un ambiente muy acogedor y que nos da mucho entusiasmo. Allá en su colegio, ¿cómo sienten los jóvenes hoy en estos sentidos? Usted dijo otra cosa muy interesante, Mauricio dirá lo mismo. Habló del sentido de la vida, ¿no? ¿Hasta dónde nuestras celebraciones pueden ayudar a que las personas, voy a preguntarle por los jóvenes, profundicen, encuentren, vean el sentido de la vida? ¿Cómo están sus jóvenes? Bueno, yo creo que a nivel general nuestros jóvenes tienden a estar muy distraídos porque hay unos paradigmas de felicidad que se basan mucho en el hedonismo, en la búsqueda de placeres, en la búsqueda de estar cumpliendo con los paradigmas de éxito de la sociedad, las modas, pero hay unos signos de esperanza muy bonitos en los jóvenes porque precisamente en ese drama que vive el joven al descubrir que la felicidad no se está hallando en estas realidades, hay sensibilidad frente a lo espiritual. Y cuando se les habla de cosas profundas del alma, de la necesidad de reconocer su propia vulnerabilidad como una manera de huir, o más bien de poner un muro de contención frente a un mundo que quiere llevarlos en todo momento buscando simplemente complacer, simplemente cumplir paradigmas. El joven, cuando descubre que no tiene que estar dando gusto a lo que los demás piensan de ellos, que no tiene que estarle dando gusto simplemente a sus placeres, sino que puede pensar en para dónde va, qué quiere de la vida, qué carismas, qué capacidades tiene, empieza a ver la vida diferente, y de por sí hay una sensibilidad muy bella para Dios, y lo he descubierto yo en el colegio en todos los cursos, no solamente los adolescentes, que a veces se podría pensar que el adolescente no quiere saber nada de la religión, y no, el joven sí quiere saber de Dios. Lo que pasa es que necesita descubrir que el Dios que le han mostrado a sus padres, que es al que hay que cumplirle porque si no se enoja, pues no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es ese Dios amigo, ese Dios que los ama, ese Dios que tiene un proyecto de vida para ellos, ese Dios que los comprende en sus dramas. Y eso es lo bello de la Semana Santa. La propuesta de cada una de las celebraciones es nuestro Señor, que asume la realidad contingente, la realidad concreta. Este domingo de Ramos celebrábamos a nuestro Señor que entra en Jerusalén, y en medio de la emotividad de los ciudadanos de Jerusalén, pues primero están recibiéndolo con aclamaciones y después lo crucifican, y el mundo actual nos muestra eso, una cantidad de paradigmas y de ruidos que hace que las emotividades vayan vacilantes, y los jóvenes, cuando están en eso, pues simplemente van divagando, pero cuando encuentran que pueden hacer una protesta frente a esa realidad, pueden encontrar a Dios, el joven empieza a aceptarlo, y lo he visto en muchos casos de estos jóvenes, inclusive de los niños. Bueno, y a mí siempre me gusta recordarle a nuestros oyentes y ahora televidentes que Jesús era un joven
Y que sus apóstoles era un parche de jóvenes, ¿no? Porque yo creo que los apóstoles, cuando Jesús los llama, debían ser unos jóvenes de 20, 25 años, y esos fueron los que armaron esta revolución. Tremendo lío, como diría el Santo Padre. Bueno, y contémosle también a nuestros amigos de Blue Radio, vale la pena contarlo. Aquí en el norte de Bogotá hemos visto en los últimos años un auge de grupos de jóvenes buscando a Dios, ¿no? Creo que en la parroquia de San José Calasanz también los tenemos, este llamado FTA, tenemos Jacuna, tenemos Revolución Juvenil, tenemos una cantidad de grupos de jóvenes. Padre Edgar, ¿qué más percibe usted en estos jóvenes que se están agrupando hoy en torno a la iglesia y también en otras iglesias que están buscando? Bueno, eso, sentido. Hay muchos casos, sobre todo con estos retiros. De por sí en el colegio estamos haciendo eso, retiros para los que se van a confirmar. Jóvenes que cuentan su testimonio de cómo ese retiro, al que en muchos casos fueron obligados, sin ninguna expectativa, les permitió descubrir que hay un Dios amor, un Dios compasivo, un Dios amigo, y los jóvenes empiezan a buscar una permanencia, una perseverancia, porque son muy conscientes, y como sacerdote que los acompaño me doy cuenta de eso y me lo comentan ellos, que en medio de su colegio, de su universidad, de sus amigos, pues empiezan, primero que todo, a ser alguien diferente. Y eso puede traer cierto bullying, puede traer cierta dificultad. Entonces, eso, sumado a el ruido del ambiente, a tantas cosas que los distraen, les genera una dificultad, pero que para ellos es signo de una lucha convencida por perseverar, porque saben muy bien que en cualquier momento el mundo los puede apartar. Entonces yo veo en los jóvenes eso, un deseo de perseverar, porque saben que están, en el momento que encontraron a Jesús, están llamados a una misión, a una vocación, a un servicio, a construir una vida sólida para no estar después expuestos a dejar tirado el caminar. Y entonces en los jóvenes está eso, el deseo de perseverar, el deseo de encontrarle mayor sentido a todo y de sobre todo descubrir lo que el buen Dios quiere para ellos. O sea que tenemos que romper un poco esos clichés que tenemos sobre los jóvenes, ¿no? Que a veces pensamos que lo espiritual, que lo de Dios, que lo de la religión no les empata, y a veces lo que no les empata es la forma como se los presentamos. Totalmente. O el tono en que lo hacemos. Pues en mi caso, allá en la zona norte de Bogotá, yo me encuentro con una comunidad grande, toda esta localidad de Usaquén, que deben ser como 1 millón de personas, donde hay una gran presencia de adultos mayores. Tenemos una verdadera colonia de gente mayor, queridísima, religiosos como ellos solos. Tenemos una abundancia de casas para los adultos mayores, con las ventajas y las limitaciones de eso, ¿no? Las ventajas de que están amparados, acompañados, atendidos, pero a veces con la privacidad, la privación de sus familias. Eso tiene sus dos colores, pero hay mucha gente mayor. Tenemos muchas instituciones educativas con las cuales recientemente hemos tenido unos contactos muy interesantes también, como lo decía ahora el padre Edgar, para que ayudemos a que los jóvenes puedan retomar su conexión con lo espiritual y con Dios. Tenemos unas parroquias supremamente activas en todos los niveles, ¿no? Con gente mayor, con jóvenes, con ministros, con visita a los enfermos, con mucha acción por los pobres. Queridos amigos de Blue Radio, déjenme decirles esto con sencillez, con humildad. Todas las parroquias de Bogotá tienen siempre un servicio a los pobres, ¿no? Siempre. Cuando yo visito las parroquias me he encontrado que todas tienen una despensa donde hay alimento para los pobres y muchas otras acciones. Y encuentro también, como una cosa difícil, que a veces hay mucha soledad en adultos mayores o en los padres o a veces en los mismos jóvenes que sienten soledad. No es que no tengan gente alrededor, pero sienten soledad en su vida, que uno se pregunta qué está pasando, por qué los niños también, los jóvenes, como digo, aunque están a veces rodeados de muchas personas, se sienten solos, ¿no? ¿Qué está faltando? Entonces yo creo que a partir de ahí, si le parece, padre Mauricio, vámonos de cabeza a hablar del Jueves Santo. Padre Mauricio, contémosle, recordémosle a nuestros oyentes qué es lo que pasa el Jueves Santo. Bueno, el Jueves Santo fundamentalmente estamos recordando este momento y reviviendo el momento del encuentro del Señor Jesucristo en la última cena
con sus apóstoles, es el momento íntimo de compartir con ellos antes de entrar en su pasión. La Iglesia en ese día especialmente pues hace memoria de tres aspectos. Uno pues es la institución de la Eucaristía, por un lado. Por otro lado está este mandamiento del amor que nos ha dejado el Señor Jesús y lo ha pronunciado precisamente en la última cena: ámense como yo los he amado. Y esto lo ha entregado en la última cena, y ese amor que ha entregado en la última cena pues se ha manifestado después en la cruz. Y luego, unido a la institución de la Eucaristía, donde dice: tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pues está la institución también del sacerdocio. Y entonces en estos sacramentos que reflejan el amor de Cristo por su Iglesia, por sus apóstoles, pues nosotros podemos ver esa entrega generosa ya desde antes de la cruz, en la noche de la última cena. Y es lo que pues en cada Eucaristía también recordamos. Hay un espacio también muy especial el Jueves Santo, que también lo reviviremos en nuestras parroquias, en nuestras asambleas católicas, que será el lavatorio de los pies, ese momento tan especial que Jesús ha vivido con sus apóstoles, donde Él se despoja de su propia dignidad, se pone a los pies de ellos como un siervo, como un sirviente, y les lava los pies, la parte un poco más delicada, pero también más sucia de los apóstoles y de nosotros. Es un gesto de amor misericordioso, de entrega, pero también de servicio, que reviviremos este Jueves Santo. Esto un poco es el aspecto, digamos, central, que podríamos decir es ya el anuncio de la pasión de Cristo, pero por otro lado la vivencia de su amor profundo por los apóstoles en esa noche, pero también por cada uno de nosotros que lo vamos a vivir en esta Semana Santa. Sí, nos regala nuestro Señor ese día la Eucaristía, ¿no? Que podríamos definirlo como la presencia real, permanente de Cristo entre nosotros, ¿no? Ese es el gran regalo del Jueves Santo. Cuando celebramos la última cena de Jesús, no solamente una memoria agradecida, no solamente es un recuerdo, sino es esa presencia que además con la oración y la celebración de la Iglesia todos los días se renueva, ¿no? Eso es una presencia bellísima. A mí me gusta decir que en los barrios el habitante más importante es Jesús en la Eucaristía. Allá en nuestros templos, allá en el sagrario, en el tabernáculo, ese es nuestro gran habitante del barrio, de nuestras parroquias. Padre Mauricio, pensamos en la Eucaristía, en el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, en la institución del sacerdocio. ¿Usted ve ahí, de ahí podemos sacar alimento para la esperanza? Sí, claro que sí, Padre Rafael, porque siguiendo también un poco lo que decía ahora el Padre Edgar de la realidad de nuestros jóvenes, también de nuestras familias, y también lo que usted mencionaba de los adultos mayores en las zonas del norte de la ciudad, pues muchas veces una de las fuentes que quita, digamos, la esperanza a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a las personas también de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, pues es la ausencia de alguien que verdaderamente nos pueda amar, que verdaderamente nos pueda entender en la realidad que tenemos, que nos pueda comprender, que nos pueda servir. Y entonces todos estos gestos del Jueves Santo nos están manifestando precisamente el gran amor de Dios por cada uno de nosotros en Jesucristo, su capacidad que tiene de amar, de servirnos, la capacidad que tiene de resaltar nuestra dignidad. Cuando Él le lava los pies a los discípulos en esa noche, y lo dirá el Evangelio de San Juan, el mismo Pedro le dice: mira, yo no me voy a dejar lavar los pies. No quería porque no se sentía digno de que el Señor hiciera este gesto con él, y sin embargo Él lo hace. Entonces, este mensaje, que es el mensaje central, el mensaje de entrega, de amor total, de servicio total, yo pienso que es un mensaje que puede verdaderamente no solo alimentar la esperanza cuando la tenemos, sino engendrarla cuando la hemos perdido, porque muchas veces la hemos perdido y decimos: estamos solos, mi familia no me responde, no hay nadie que me pueda comprender. Los jóvenes, por ejemplo, que tienen tantos interrogantes o dudas frente a la vida, ¿quién me puede entender verdaderamente en la situación en que estoy? Ahí está Jesucristo con su presencia de amor en la Eucaristía, permanente. Él se ha hecho este pan de vida permanente para que nosotros podamos nutrirnos de este amor, y en su abajamiento como siervo,
permanente frente a nosotros, lavándonos los pies, quitándonos a veces las incapacidades o las suciedades que nosotros mismos no queremos o no aceptamos de nuestra propia vida y regenerándonos en nuestra dignidad. Entonces, es un gran mensaje de esperanza. Sí, o sea que la esperanza nace o se alimenta también del estar presente, ¿no? En primer lugar, la presencia real de Cristo entre nosotros. Por eso tanta gente, queridos oyentes, pasa todos los días por la iglesia, la mayoría a la celebración de la Santa Misa, pero tanta gente pasa a orar ante el Santísimo, ¿no? Y se ha extendido, al menos en Bogotá, un gran culto a la Eucaristía en las capillas eucarísticas, porque allí está presente nuestro Señor. Es tan bonito ese signo, ¿no? Ahí está presente. La esperanza se alimenta mucho de la presencia, y Dios siempre está presente en Cristo. Y sea esta la ocasión de invitar a las familias, a los mayores, a los papás, a los hijos, a los nietos, a los abuelos, a estar. A nosotros nos enseñaron en el colegio que había dos verbos importantes, ¿no? Ser y estar. Hay que ser papá y estar. Hay que ser mamá y estar. Hay que ser sacerdote y estar. Hay que ser médico y estar. Hay que ser maestro y estar. Hay que ser hijo y estar. Si no, mucha gente, como lo hemos dicho ya, se nos va quedando sola, ¿no? Y entonces se crea esa sensación de que pues yo no le importo a nadie. Nadie me quiere. Si vivo o no vivo, da lo mismo. Padre Edgar, hablando de los jóvenes, usted se acordará que el Papa en alguna jornada mundial les dijo: no se dejen robar la esperanza, ¿no? ¿Usted tiene claro quién a veces le quiere robar la esperanza a los jóvenes? Yo creo que los jóvenes, dentro del caminar que van haciendo en medio de la vida, encuentran una talanquera fuerte en sus papás muchas veces. Porque o han tenido un encuentro, por ejemplo, esto que usted mencionaba sobre la presencia real de Jesús Eucaristía, en estos retiros querigmáticos, es decir, retiros en el que tienen un primer encuentro, en estas propuestas que la Iglesia Católica está haciendo hoy para los jóvenes, pues hay un acento muy marcado en torno a Jesús Eucaristía. Entonces el joven empieza a desear estar más con Jesús, empieza a algo muy, muy bonito, y es un diálogo, ¿no? Un diálogo desde el corazón, un diálogo en que se descubre a Jesús hablando, a Jesús ahí con ellos, haciendo camino en medio de todas esas realidades, pero llegan a sus hogares. A mí me ha pasado como sacerdote que a los niños, cuando hacen su primera comunión, se les dice: bueno, tú haces hoy la primera comunión y mañana domingo, normalmente las primeras comuniones son los sábados, haces tu segunda comunión. Y la tarea es que cada domingo vengas a recibir a Jesús Eucaristía, pero el niño de pronto tiene una familia en la que no y el niño no puede ir por su propia cuenta. En el caso de los jóvenes, ya adolescentes, adultos jóvenes, pues ya hay más capacidad de empezar a caminar en torno a algún grupo juvenil, algún grupo de esos retiros querigmáticos, pero muchas veces en sus familias hay un discurso religioso en el cual no se logra descubrir ese Dios que está con ellos, que está caminando con ellos, que les está hablando. Entonces pueden encontrar un rigorismo en su casa donde no logran avanzar en esa vida espiritual. Muchas instituciones educativas hoy en día están viviendo una circunstancia en la que lo religioso ya está puesto a un lado. Inclusive a nivel gubernamental también ya hay ciertas dificultades. Entonces el joven ya en esos dos contextos que son tan importantes, la familia y el lugar de educación, ya sea colegio, universidad, pueden encontrar dificultades. Pero ya a nivel social, a nivel del mundo, para los jóvenes encontrar, o más bien descubrirse llamados a la esperanza, pues aparece un elemento muy difícil, y es el tema de la drogadicción, el tema de la presión social, el tema de los paradigmas de éxito que en muchos casos hacen que se privilegie una profesión en la que se garantice un ingreso económico alto y no lo que realmente sienten como vocación. Entonces, para el joven hay unos elementos que de verdad pueden estarle robando la esperanza, pero que precisamente en ese estar con Jesús, en ese caminar en la vida espiritual de una forma más profunda, encuentran la manera de lograr acoger esa voz, acoger eso que el buen Dios les está pidiendo y lanzarse. Sí. Pero pues muchos... Sí, fijémonos
Padre Mauricio y Padre Edgar, que cómo es de bonito el Jueves Santo, ¿no? Porque primero es congregación, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, que tanta gente está necesitada de tener comunidad, ¿no? De no sentirse sola, y no solamente en sus parroquias, en sus familias, en sus ambientes de trabajo, en sus ambientes de recreación, tener comunidad. En segundo lugar, una asamblea en la cual, lo decía ahora el Padre Mauricio, Jesucristo se quita el delantal, se quita la capa y se pone a lavar los pies. ¿Cómo le gusta hoy a los jóvenes que los pongamos a servir, no? Total. Hoy una forma de abrirle horizonte de sentido a la vida de los jóvenes es invitarlos a servir. En estos días me llegó un mensaje por el celular de alguien no tan joven que me decía, quiero verlo para que me diga dónde puedo servir, me hace falta servir. Voy a estar pensando en otra cosa, me hace falta servir. Y finalmente es lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús fue un servidor, sigue siendo servidor de la humanidad, un servicio muy concreto por las personas. Y también el Jueves Santo tiene una provocación, que hoy es un poco osado decirlo, ¿no? La provocación sacerdotal, ¿no? Claro. Porque Jesús en ese momento le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Les instituye como sacerdotes para que hagan lo que él ha hecho en esa cena pascual. Padre Edgar, me voy a meter en su vida personal. Usted antes de sacerdote era un joven profesional, ¿o no? Sí, señor. ¿Qué estudió? Derecho. Y empezó a pensar en el sacerdocio y se ordenó. ¿A qué edad? Me excusan que me meta tan allá, pero... A los 32 años. A los 32 mi años. llamado vino a los 25 años. Yo, pues como abogado, trabajaba en la firma PricewaterhouseCoopers. Me dedicaba al derecho, no pensaba en ser sacerdote, me quería casar con mi novia, pero en el Santísimo, presencia real, Jesús que habla, empezó ese llamado. Bueno, aprovechamos este marco. Padre Mauricio, ¿usted tiene profesión antes de sacerdote o usted No, entró al seminario? estudié también Derecho, pero no terminé. No terminó. No No le voy a preguntar terminé. por qué no terminó. No, pero no, supongamos no. que se presentó un problema. Buenas razones. Precisamente para seguir este llamado que sentía en ese momento muy fuerte que el Señor me hacía, pues a servir en la iglesia, un llamado también misionero, un llamado de evangelización. Pues dejé la carrera de Derecho y entré en esta formación sacerdotal. Qué bueno. Pues fíjense cómo, pensando en la Semana Santa, mis queridos oyentes, uno pensaría, vamos a hablar solo de la misa y de rezar y de cantar. No, estamos hablando de una realidad de Jesús que, puesta en medio de la iglesia, toca enormemente la vida de las personas y que es una invitación a todos los creyentes y a los no creyentes a acercarse a Jesús, porque inmediatamente uno percibe los efectos de esa presencia, ¿no? Presencia de alimento espiritual, presencia de servicio, presencia de vocación, presencia de gran fraternidad. Y, queridos oyentes, ahí también estaba Judas, ¿no? Estaba Judas. Estos sírvanos a veces para pensar que nuestra realidad, llámese iglesia, llámese familia, llámese parroquia, llámese empresa, siempre habrá de todo un poquito, ¿no? De todo en la viña del Señor. Y sin embargo Jesús avanzó en su misión y lo sintió con dolor que lo traicionaran, pero más claro tenía lo que Dios le había pedido. Demos un paso adelante, vámonos para el Viernes Santo. Viernes Santo, que es el único día en el año en que la iglesia no celebra la Eucaristía. Padre Edgar, ¿qué es lo que pasa el Viernes Santo? El Viernes Santo, como tal, acompañamos a nuestro Señor en el sepulcro. Y aquí quiero devolverme un poquito. Sí. Nosotros, al terminar la cena del Señor, en la que ocurrió el lavatorio de los pies que el Padre Mauricio mencionaba, pues no finalizamos la misa, no hay la bendición, sino que vamos en procesión al monumento. Y aquí hay algo que dentro de nuestra piedad popular hay un deseo de ir a visitar 7 monumentos. Y creo que hay un riesgo en el tránsito entre parroquia y parroquia, no tener espacio para ese encuentro con Jesús que está en el monumento, que está en su pasión, que se está entregando y que nos pide que no nos quedemos dormidos como Pedro, Santiago y Juan. Pido la palabra. Padre Edgar, dígale a la gente que es un monumento. Yo creo que hay muchos oyentes nuestros que ya no saben qué es un monumento. Bueno, nosotros en las parroquias, cuando estamos continuando, porque como lo acabo de decir, no termina la misa no termina. Nosotros estamos celebrando la misa y en ese momento llevamos a Jesús a un espacio que normalmente se adecúa de una forma muy bella, con flores, con diferentes adornos que le dé la dignidad. Normalmente hay velones
y de esa manera las personas van y visitan a Jesús y perseveran ahí acompañando a Jesús en su pasión de amor. Y en esa pasión de amor, pues nosotros llegamos al Viernes Santo, día en que estamos llamados como católicos a un ayuno de no solamente alimentos, sino de renuncia a toda clase de situaciones que no nos puedan dejar estar en ese reconocer a qué estamos llamados a morir con Cristo. Cristo está yaciendo en el sepulcro y nos está invitando a que nosotros también tengamos la mirada puesta, la esperanza puesta en ese sábado santo en que celebraremos en la noche de la vigilia pascual, pues morir en ese día a todo aquello que no me esté dejando vivir plenamente mi cristianismo. Entonces, en la tarde, normalmente, en las mañanas, en las parroquias acostumbramos ese Viernes Santo a celebrar y a caminar por las calles de las parroquias en el Vía Crucis. Y vamos en esas 14 estaciones acompañando a Jesús, que también es un llamado a que lo vivamos desde el silencio, desde el recogimiento, y aparece el elemento lluvia o sol. Por ejemplo, yo estoy recién operado, hace 20 días me hicieron una cirugía muy delicada y para mí va a ser difícil este viernes vivir un Vía Crucis, pero ahí está el ofrecimiento. Sí. Ofrezco el sol, ofrezco la dificultad, ofrezco todos los elementos, el cansancio de ir caminando, porque quiero acompañar a Jesús en esa vía de la cruz, ese Vía Crucis, y quiero vivir de alguna manera la meditación de cada estación y el momento de las canciones que acompañan este Vía Crucis como una manera de sentir lo que Jesús sintió y aquello que me está diciendo a través de esta realidad. En la tarde, en las parroquias tenemos una celebración muy bonita, como lo dijimos ahora, no hay misa, es la celebración de la Pasión del Señor. Iniciamos los sacerdotes con una postración ante el altar, que representa el sepulcro de Cristo. Y después tenemos un momento hermosísimo para orar por la iglesia. Es la oración universal por la iglesia y el mundo entero. Sí. Y tenemos la veneración de la cruz, para acompañar a Jesús, para venerar esa cruz, para después ver cómo pues, en las parroquias hacemos la exclavación, bajamos el cuerpo de Jesús, lo ponemos en un sepulcro, y en las noches del Viernes Santo estamos invitados a acompañar a Jesús en el sepulcro con esa finalidad. Yo voy con Jesús al sepulcro con el deseo de morir a todo aquello que no me está dejando vivir como bautizado, como resucitado, como aquel que ya recibió la vida divina. Es impresionante el Viernes Santo. Padre Mauricio, usted que es experto en Biblia. Usted estuvo en Roma estudiando Biblia, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno, señor. Contémosle a los oyentes algunos de esos momentos especiales de la pasión de Cristo que están en las Escrituras, en los relatos de la pasión, desde atrás hacia adelante, digamos. Sí. Los relatos de la pasión, pues, son 4 de acuerdo a los 4 evangelios. Cada uno tiene sus particularidades. En este año escuchamos ya el Domingo de Ramos el relato de la pasión según San Lucas, que es especial en el sentido de que todos nos narran lo mismo: el camino de Jesús hacia el Calvario, las reacciones de las personas, el juicio de Pilato y luego su condena en la cruz, pues que es una condena, como ya lo sabemos, pues absolutamente injusta, desmedida. Pero en el relato de Lucas hay que enfatizar que está lleno como de una compasión divina, compasión de las personas hacia Jesús, también del mismo Jesús. Conocemos, y es una tradición también nuestra en nuestro país, el famoso sermón de las 7 palabras que se pronuncia el Viernes Santo, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Es una recopilación de lo que el Señor ha dicho. Una de esas palabras que la dice en Lucas, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un abandono de Cristo en la cruz a la voluntad, a la misericordia del Padre. Está lleno de compasión ese relato de Lucas. Vamos a escuchar el Viernes Santo el otro relato, que es también muy bonito, tiene otros elementos particulares, que es el de Juan. De Juan lo escuchamos todos los Viernes Santos. La Iglesia nos lo pone delante porque es un relato en donde el Señor Jesús es mostrado, de hecho en el diálogo con Pilato aparece como rey. Y él como rey, que es... Este es el título de la condena. Recordamos, hay un título que le ponen sobre la cruz: este es Jesús, el rey de los judíos. Es una burla, pero es una burla que dice una gran verdad. Él como rey
está entregando su vida desde un reinado que no es el reinado como el de Pilato, un reinado político, un reinado de la opresión, un reinado de hacer la voluntad propia, de tropas, de violencia, sino es un reinado de amor, de entrega, y ese reinado, por eso él va a decir al principio de la Pasión en Juan, mi reino no es de este mundo. Y asimismo, pues va a morir como un rey, va a morir él gobernando, controlando, digamos así, también el mismo sufrimiento que está atravesando y despojándose totalmente. En el relato de Juan aparece también un hecho que lo recordamos mucho y lo recuerdan mucho nuestros fieles, que es ya el muerto, es el soldado, para comprobar su muerte, lo atraviesa con la lanza y brota sangre y agua. Los padres de la iglesia han interpretado en esto el nacimiento de la iglesia, los sacramentos de la iglesia, la Eucaristía y el bautismo, sangre y agua que nacen de allí. Es la entrega total de Cristo, hasta ya en su muerte, en el último momento, totalmente se abandona y nos entrega todo lo que tiene. Gestos de amor, y estos son los relatos de la pasión que nos muestran el camino del amor total, no solamente de un hombre, sino del Dios hecho hombre, pues por cada uno de nosotros. Qué importante que uno, con esto que nos están diciendo los sacerdotes que hoy me acompañan, que podamos comprender exactamente la razón de ser del Viernes Santo. Es una razón de amor, ¿no? Aquí no estamos ante un masoquista que se subió a la cruz por falta de oficio. No estamos ante alguien que está desquiciado. Es alguien que, como dice en Juan 13, nos amó hasta el extremo, ¿no? Hasta el final. Estamos ante un Dios que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, y ese Hijo dio su vida. No nos dio un folleto, ni nos dio un instructivo, ni nos dio un video. No, dio su vida por nosotros. Mis queridos oyentes, Viernes Santo, un día, ¿quién lo creyera? Del amor verdadero, el amor que se entrega, del amor sin límites, del amor que quiere restaurar esa herida gigante que nos ha dejado el pecado, que ha roto la relación con Dios y que quiere, solo Dios la puede sanar con la entrega de su Hijo. Y este Hijo se entrega, y además hay una cosa increíble, ¿no? Estando en la cruz antes de morir, Jesús sigue salvando, ¿no?, a sus verdugos, para los cuales pide el perdón, porque no saben lo que hacen. Cada vez que uno comete un pecado, yo creo que en realidad no sabe uno lo que está haciendo, ¿no? En realidad, de verdad, uno no sabe lo que la grandeza de lo que está perdiendo, ¿no? Si no, no cometería ningún pecado. Y le ofrece el paraíso a este ladrón arrepentido que pide que lo asocie a su reino, y estarás conmigo en el paraíso. Sigue salvando, ¿no? Yo siempre a veces me pregunto, cada uno de nosotros, ¿qué diría si lo hubieran crucificado ahí arriba? Mejor no decirlo, aquí no se puede decir eso, pero creo que Jesucristo nos lleva ventaja inmensa en ese sentido. El Viernes Santo es un día de manifestación suprema del amor de Dios por nosotros. Yo les quiero proponer a los oyentes, yo creo que en todas las casas tenemos crucifijos, ¿no? Este podría ser un día interesante para voltear a mirar ese crucifijo, de pronto adornarlo un poquito, hacerle como un pequeño altar en agradecimiento a Dios por ese amor que nos ha manifestado, a ese Cristo que entregó su vida por nosotros, a ese Espíritu que sostuvo a Jesús en su pasión. Esa es la grandeza del Viernes Santo. Y ahora entonces, busquémosle ahí también el agua de la esperanza en la entrega de Jesús. Padre Edgar. Toda la esperanza, porque cuando los católicos hacemos este camino con Jesús, este camino, y para eso está el triduo como un camino hacia la resurrección, pasar por la cruz es el absurdo de un Dios que aparentemente fracasa porque viene a ser el Mesías, viene a ser el que guíe la esperanza del pueblo. Bellamente hay un retiro querigmático para adultos en Bogotá, que no nació en Bogotá, nació en Miami, se llama Emaús. Hola, ¿qué es esa palabra querigmático que está usado tanto? Cuéntale a los oyentes. Son retiros que nos permiten encontrar un primer anuncio, un primer momento de ese Dios que nos ama, que nos mira, que nos habla, que nos enciende el corazón. Y entonces este retiro de Emaús es basado en una perícopa, en un fragmento bíblico que nos relata a dos hombres que van tristes, camino de Emaús, porque ya ellos habían depositado su esperanza en Jesús y Jesús había muerto, Jesús había fracasado.
pero se encuentran con Jesús resucitado. Y Él les explica las Escrituras y les explica todo lo que ellos han de vivir, y después, al partir el pan, ellos, por la obra del Espíritu Santo, abren los ojos para descubrir ya que realmente ahí está Él. Entonces, esto es muy bonito, que el Viernes Santo nos permita de verdad ver, como usted lo decía ahorita, ese amor de Dios apasionado por nosotros, que nos está diciendo que la vida va a tener para creyentes y no creyentes toda clase de avatares, toda clase de situaciones difíciles. La vida, por creer en Dios, no quiere decir que yo no me vaya a enfermar, que a mí las cosas me tengan que salir a mi manera siempre. La vida para todos se compone de muchas situaciones, de muchas vicisitudes. Y entonces, en esto, la cruz viene a ser una invitación a la esperanza, porque todo tiene sentido en la cruz. Y bellamente, cuando nosotros estamos recibiendo el bautismo, el primer signo que hace el sacerdote y nuestros papás y padrinos en nuestra frente es la señal de la cruz. Y la cruz viene a ser un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano es aquel que, cuando está en sus éxitos, que en sus alegrías, en toda esa zona de confort, pueda ver que la cruz es su estilo de vida, y por tanto es el llamado a ofrecerle todo a Jesús, a descubrir que por ese precio pagado en la cruz fue que vinieron todas estas bendiciones. Y de esa manera, creo que lo decía San Pío de Pietrelcina, es más, o más bien, bendita la crisis que te hace mirar al cielo. Y en ese sentido es más terrible para nosotros muchas veces cuando todo está funcionando muy bien y nos alienamos de nuestra familia, nos alienamos de nuestro Dios, nos alienamos de nuestro centro por estar llevado por los placeres o por los éxitos. Y muchas veces en la dificultad es cuando nosotros de verdad nos acordamos que tenemos familia, nos acordamos que tenemos a nuestro buen Dios, nos acordamos de nosotros mismos. Entonces, en esto, la cruz también es un llamado a que cuando estemos pasando por la dificultad, sepamos que ahí está el buen Dios, que así como compartimos con Él las alegrías, pues en el momento del fracaso, en el momento de la tristeza, en el momento de la realidad que no quisiéramos estar experimentando, ahí está Él, y sobre todo diciéndonos que hay un para qué, que ahí estamos pagando con Él el precio para grandes bendiciones, que estamos pagando el precio para que de esa manera los frutos de la cruz, que es la vida divina, los frutos de la cruz, que es el amor, pues empiecen a tomar sentido, a tomar forma en nuestra vida. Entonces creo que el Viernes Santo viene a ser un motivo de esperanza muy grande, porque nos enseña que el fracaso de Dios fue el éxito más grande, y en la cruz pagó el precio de absolutamente todo, y por tanto, unidos a la cruz, viendo todo desde la cruz, podemos ser absolutamente felices, así las cosas no estén funcionando como esperaríamos. Por lo demás, nuestro Señor había dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y el primer grano de trigo es Él, ¿no? Que muere, y de ahí sale, de ese nuevo árbol, la cruz es el nuevo árbol, sale ese fruto maravilloso de la salvación. Padre Mauricio, un fruto de esperanza en la cruz. Yo pienso que un gran fruto de esperanza es encontrar con Cristo, naturalmente, porque es Él el que asume la cruz. Encontrar con Cristo y en Cristo sentido a nuestro sufrimiento personal. Cada uno de nosotros estamos marcados por diferentes tipos de sufrimientos, como decía el padre Edgar, de muchos tipos: físicos, psíquicos, psicológicos, familiares, de muchos motivos. Y a veces, y también nuestro contexto social, a veces nos dice, pues este sufrimiento es inútil, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es quitarlo, desterrarlo de nuestra vida, intentar sofocarlo. En cambio, si en Cristo, a través de escuchar este relato de la pasión, volviendo al relato que escucharemos, y aparte ese día, el Viernes Santo, no solo escucharemos el relato, se nos pondrá delante la cruz para que la adoremos. La adoración de la cruz será un momento muy especial de ese día. Pensemos en nuestras cruces y en nuestra cruz personal, y pidámosle al Señor de corazón: Señor, ayúdame a descubrir en esa cruz motivo de esperanza para mi familia, para mi vida, para mi futuro. No es el fin de todo y es la terminación de todo, y el sufrimiento pues entonces no tiene ningún sentido. Yo pienso que el Señor, en el sentido en cargar la cruz, nos da un sentido nuevo al sufrimiento de cada uno de nosotros y nos serena interiormente, y eso obviamente es motivo de esperanza, porque significa que nosotros estamos mirando más allá, no estamos mirando solamente
el sufrimiento del momento, la angustia del momento, sino estamos mirando a la obra de Dios que realiza a través de ese sufrimiento. Uno podría quedarse aquí muchas horas hablando de estas maravillas de Dios, ¿no? Es cuando uno entra en estos aconteceres de Cristo, el Jueves Santo, la última cena, con el pan y el vino, el lavatorio de los pies, la oración de Jesús, la institución del sacerdocio. Cuando uno pasa este Viernes Santo con la pasión de Cristo, su muerte en cruz, uno se queda abismado, ¿no?, de la obra de Dios, maravillado, pero también muy feliz de saber que todo eso es para la humanidad, ¿no? A Jesucristo le dicen en la cruz, sálvate a ti mismo. Y él debió responder, yo no vine a salvarme a mí mismo, yo vine a salvarlos a ustedes. Si Jesús tuviera que hablar de salvación, diría, mi salvación es que ustedes se salven. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo estoy aquí es para traerles todos los dones de Dios. Por eso, queridos oyentes, amigos de Blue Radio, esta es una invitación para que hoy Jueves Santo, mañana Viernes Santo, el Sábado Santo, se aproximen a las celebraciones, se aproximen con sus alegrías, con sus esperanzas, con sus preguntas, como dijo ahora el padre Mauricio, con la cruz, con las cruces que llevamos todos. Esto, nadie se escapa de tener una cruz, pero ¿cómo es de diferente la cruz cuando le pedimos a Cristo que nos ayude a cargarla, no? Y lo hace. ¿Cómo crece nuestra esperanza cuando uno siente la fuerza de la gracia, la fuerza del Espíritu en el camino de la vida? Bueno, hoy Jueves Santo se nos terminó el tiempo. Padre Edgar, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Mañana lo espero por aquí también. A usted, Padre Rafael, muchas gracias por la invitación. Padre Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado en este Jueves Santo. Muchas mañana gracias. También lo estoy esperando aquí para que hablemos de la Vigilia Pascual. Aquí estaremos. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar en esta reflexión de Semana Santa. Dios les conceda un día muy feliz. Hoy Jueves Santo les conceda encontrarse ahí en la Eucaristía. Y si Él quiere, mañana estaremos de aquí de nuevo con las reflexiones para la Semana Santa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.